de este momento, mantengan sus micrófonos en modo discreto a fin de evitar interrupciones en el programa. Sean todos ustedes bienvenidos a este texto taller denominado ¿Cómo afrontar exitosamente el proceso de selección de personal? Cuya expositora es la licenciada Catherine Ximena Zambrano Cornejo, quien es consultora del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por favor, mantener sus micrófonos en modo discreto, se los reiteramos nuevamente. Muchas gracias por su atención. Catherine, buenos días. El micrófono es todo tuyo. Buenos días, Carla, ¿cómo estás, chicos? Buenos días a todos, bienvenidos al taller que tenemos para el día de hoy. Así es, vamos a hablar ya de un tema también que es muy importante. En la sesión anterior hemos hablado sobre las redes sociales y LinkedIn. Hoy día nos enfocamos en cómo afrontar exitosamente un proceso de selección de personal. Y es que con este tema vamos a ver la parte de la misma entrevista laboral, las entrevistas, un poco cuáles son las preguntas que nos suelen hacer en una entrevista laboral también, cómo que podemos responderlas, qué es lo que debemos de evitar en una entrevista laboral también. Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito de este aspecto tan importante y que a veces nos causa como que muchos nervios, ¿no? Al momento que ya nos llaman, ¿qué hago? ¿No? Ahora, ¿cómo es que debo de postular? ¿Para dónde voy? ¿O para qué información me van a pedir? O cosas por el estilo. Buenos días, estimado Luis Guillermo, bienvenidos a todos. Igual cualquier consulta, cualquier duda, chicos, que pueda surgir en el transcurso del taller, les voy a pedir que utilicemos el chat para que de esta manera podamos ir constantemente comunicándonos y respondiendo pues las dudas también que ustedes van a ir presentando. Lo mismo pues en el caso mío voy a estar haciendo preguntas para que de esta manera también el taller de hoy sea un tanto interactivo. Pues bien, entonces empezamos. Ya ustedes empezaron a mandar su información a las empresas y bueno, la empresa se contacta. Pero antes de esto, vamos a ver un poco por qué canales o cómo nosotros podemos empezar a hacer esta búsqueda de empleo hoy en día que estamos en toda esta era del talento y del networking también. ¿Cómo podemos empezar a hacer la búsqueda de empleo? Primero tenemos que definir 4 aspectos importantes que vienen a ser las publicaciones en las páginas web de las organizaciones. Al día de hoy, las empresas, todas las empresas en general, no publican sus vacantes de manera abierta por los portales privados, ¿no? Tipo Computrabajo, Boomerang, etcétera, Indeed, Jobs, Busco Jobs y otras más, incluso el del Ministerio de Trabajo. Muchas de ellas tienen sus propias vacantes en sus mismas páginas institucionales. Entonces, es importante que primero ustedes mapeen, tengan una lista de cuáles son las empresas a las cuales ustedes quisieran postular, a qué empresas quisieran aplicar, ¿no? Me interesaría postular, no sé, se me ocurre, ¿no? Molitalia, Nestlé, a otra de repente de acuerdo a la carrera que están estudiando, quizás, pues empezar a verificar en la misma página web de las instituciones, para que de esta forma podamos definir si es que aún tenemos vacantes ahí, cómo es la forma de postular, y de esta manera empecemos, ¿no? A hacer este bosquejo un tanto un poco más amplio de apuntar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero en razón al área de prácticas, al área de primer empleo, etcétera, para dónde quisiera verme, ¿ok? Luego de esto, vemos las publicaciones que se tienen que hacer en las diferentes redes sociales. Bien, es cierto, los reclutadores hoy en día utilizan plataformas tipo LinkedIn, que ya lo hemos visto la semana pasada. Esto lo hacemos esta semana, el día martes, para que podamos publicar anuncios y buscar candidatos. Pero esta búsqueda va un poquito más allá incluso. El reclutamiento en redes sociales, chicos, también hace referencia a cómo los responsables de selección toman en cuenta no solamente tu perfil en LinkedIn, sino también el de tus otras redes sociales. Por ahí veíamos, por ejemplo, Facebook e Instagram, ¿no? Como modelos de que lo podamos asociar al tema de la empleabilidad. Ellos pueden tomarse el tiempo de revisar tus opiniones en Twitter, por ejemplo, la clase de contenido que publicas en Facebook, las fotos que subes en Instagram. Y seguramente por ahí pues nos podamos
preguntar, ¿no? ¿Pero por qué hacen eso? Y es que es simple, para que puedan verificar lo que tú colocas en tu currículum y para cerciorarse también de que tus formas de comunicarte, tus formas de expresarte se ajusten al perfil del empleado que ellos al día de hoy también están buscando y están solicitando, ¿ok? Entonces, para ello, es importante que nosotros podamos ser consecuentes con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, con las cosas que compartimos dentro de las diferentes redes sociales. Otro punto importante vienen a ser las publicaciones en los portales de empleo. Ya tenemos acá las bolsas de trabajo. Si ustedes están registrados, acá tenemos el portal del Ministerio de Trabajo, que es el portal de Empleos Perú, que a diferencia de otros portales privados, el portal del Ministerio de Trabajo se hace una verificación previa antes de que la empresa sea aceptada. Nos encargamos de verificar que sea una empresa formal, que brinde todos los beneficios que por ley te corresponden desde el primer día de trabajo, que no haya ningún tipo de discriminación, porque de esta manera nosotros también hacemos comparativa con el área legal, ¿no? Que no tenga denuncias ni nada por el estilo. En el caso estés buscando prácticas, de que se te brinden los convenios de prácticas remunerados, definitivamente, ¿no? La práctica remunerada. Luego de esto, ya de manera semanal estamos haciendo la verificación continua de cuál ha sido la respuesta que ha tenido la empresa contigo. Si estás postulado a través del portal de Empleos Perú, ok, ¿cuánto tiempo llevas esperando el contacto? ¿Por qué motivo no se han comunicado contigo? ¿No? Para que podamos tener un poco esta retroalimentación, estos feedback por parte de la empresa. Luego vemos otras tantas, ¿no? Que vienen a ser CompuTrabajo, Boomerang, que son una de las más sonadas. Pero también tenemos Indeed, Jobs, BuscoJobs, ¿no? Trabajando.pe. En el portal de las entidades públicas tenemos el portal de Servir también, ¿no? Que es un gran buscador que a través de la ley de transparencia, pues estos publican sus vacantes antes de que salgan en las páginas institucionales de cada entidad privada, perdón, en cada entidad pública. Y esto se realiza a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, al final ya les voy a empezar a dar también el portal de Servir para que ustedes puedan empezar a hacer la búsqueda, porque estamos teniendo muchas vacantes en la entidad pública. Aparte que ya estamos próximos a iniciar un próximo mes, ¿no? Estamos ya a nadita de la próxima semana. Van a empezar ustedes a visualizar dentro de la siguiente semana, pues, muchas vacantes en entidad pública. Entonces, acá es todo a través del cronograma y, como les comento, por la ley de transparencia, van a ver ustedes de manera completa todas las vacantes de todas las instituciones públicas a nivel nacional. Otro aspecto importante acá es el networking, que es la red de contactos. Y esta es una práctica muy común al día de hoy y se basa principalmente, pues, en establecer una red de contactos profesionales. Lo que hablábamos en el taller anterior, ¿no? De la red social LinkedIn. Una gran parte de las ofertas de trabajo, chicos, no se conoce de manera pública. Ojo, ¿no? Más que nada en las entidades privadas. Las empresas empiezan a buscar con referencias. Esto justamente resulta fundamental para que tú puedas, de una u otra forma, cuando se requiera algún puesto con urgencia, brindar estos referentes para que tú puedas quedar seleccionado. Por lo cual también es básico que podamos crear una buena red de contactos profesionales, ¿no? No con el objetivo de que se nos coloque a dedo en un puesto de trabajo, por así decirlo, sino para que te familiarices con el mundo profesional en un determinado sector. Y también te permite, pues, estar al corriente un poco de las oportunidades laborales que puedan aparecer. Entonces, acá es crucial la red social LinkedIn, ¿no? Para las personas que la tenemos, excelente. Esperemos que hayamos un poco actualizado la información, que nuestro perfil esté de manera completa. Y para las personas que no, pues es la gran oportunidad ya para que podamos crearnos esta red social, hacernos visibles, hacernos notar dentro de esta red social. Ahora, una vez ya tengamos, pues, la respuesta de la empresa por cualquiera de las formas que sean, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente paso que nosotros deberíamos de dar? ¿Qué es lo que se evalúa en un proceso de selección? La empresa te llama, te invita a que puedas continuar o entrar a este proceso de selección, pero ¿qué nosotros deberíamos de saber previo a esto? ¿Qué es lo que evalúa un reclutador en un proceso de selección? La empresa va a evaluar tus conocimientos, va a evaluar tus aptitudes, va a evaluar tu experiencia y también va a evaluar tus competencias, ¿ok? Si no tienes experiencia laboral, nos basamos en la parte de los conocimientos, en la formación complementaria, de repente en voluntariados, cursos, logros, que hayas tú
tenido. Recuerda también pues que el proceso de selección es un conjunto de etapas que tú vas a tener que pasar por filtro para que de esta manera llegues a ser el candidato idóneo. Entonces, acá lo que quiere el reclutador es conocerte para que vea si realmente cuentas o no cuentas con el perfil del puesto. ¿Y cómo es que hacen esto? Para ello, pues los reclutadores utilizan una serie de herramientas y muchos instrumentos a la par para que de esta manera podamos poder identificar un poco de por qué un postulante sí, por qué el otro no. ¿Qué utilizamos? Utilizamos las entrevistas, las actividades gamificadas, las dinámicas grupales, el famoso Assessment Center, las evaluaciones psicolaborales y las evaluaciones de conocimientos que vamos a ver una por una. ¿Qué pasa cuando hablamos de las evaluaciones de conocimientos? Estas justamente nos permiten identificar el nivel de manejo técnico, herramientas o conocimientos indispensables para el puesto. ¿Qué tanto sabes tú del puesto de trabajo al cual estás apuntando, estás aplicando? Al día de hoy, por el tema también de la pandemia que ya nos ha dejado con esto, pues tenemos dos modalidades. La presencial y también tenemos la virtual. La presencial, cuando vamos directamente a la empresa y pasamos este tipo de evaluación, muchas veces con tiempo. Y la virtual, que puede ser la evaluación asincrónica y la evaluación sincrónica. La evaluación asincrónica es la que no se da en un tiempo real. O sea, el reclutador puede mandarte por un correo electrónico un enlace para que de esta manera tú puedas ingresar y puedas comenzar la evaluación, ¿no? Y muchas veces también va con tiempo en razón que tanto conoces del puesto de trabajo. Si nos dan esta información de manera sincrónica, yo les recomiendo que sea un espacio donde ustedes puedan estar tranquilos, solos, concentrados y no generen ningún tipo de distractorio, ¿no? Para que te permita pasar con éxito al menos las primeras etapas, ¿no? Que viene a ser esta evaluación de conocimientos. Y la segunda es la que sí se da en un tiempo real, ¿no? Que es la evaluación sincrónica. Y es que acá se puede dar incluso en la misma entrevista laboral que te está tomando el reclutador. Por ahí puede que te mande un enlace para que tú puedas ingresar y de esta manera en tiempo real, mirándote, puedas tú responder de manera muy dinámica, en realidad algunas preguntas con alternativas de respuesta sí o no, por ejemplo, para que podamos identificar en tiempo real cuál es el porcentaje de conocimiento que tú tienes en determinado trabajo. Y acá pues lo que se hace de manera sincrónica es un poco para que el reclutador pueda ver cómo son tus conductas, cómo son tus gestos, ¿no? Cómo reaccionas tú y te pueda ver efectivamente pues en este tiempo real cómo es que tu lenguaje no verbal acompaña tu conducta verbal, ¿no? Muchas veces al no saber esto lo que nos ponemos son súper nerviosos. Imagínate, en una entrevista laboral de por sí ya tú vas nervioso. Imagínate que no tengas estos conocimientos y que te manden un enlace, vas a empezar a hacerte miles de preguntas, ¿no? Ahora qué me están preguntando, ahora qué voy a hacer, qué tipo de respuestas debería yo poner, sin antes haber abierto incluso el enlace. Entonces, ya cuando sabemos un poco que nos pueden tomar esta evaluación sincrónica, pues ya podemos un poco identificar qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, alternativas de respuestas súper cortas, hacen cuestionarios también un tanto dinámicos como el Kahoot, el Quizzes, que al día de hoy se están utilizando mucho. Luego de esto, pues tenemos las evaluaciones psicológicas, que también es algo muy solicitado al día de hoy. Y quisiera que acá ustedes me puedan comentar un poquito por el chat. ¿Han pasado una entrevista laboral previamente? ¿Recuerdan algún tipo de evaluación psicológica que les hayan hecho ustedes? A ver, coméntenme. ¿Qué tipo de evaluación psicológica recuerdan ustedes para lo que hemos pasado ya en entrevista laboral o hemos estado en un proceso? El que fuera, ¿no? ¿Qué tipo de evaluaciones nos han hecho? A ver. Comentarles también que se está pasando los enlaces a través del chat para que puedan registrar su asistencia y se les pueda brindar la constancia de participación y también una breve encuesta para que puedan calificar el taller que se está brindando. ¿Qué tipo de prueba les han tomado? A ver, comenten un poquito por el chat. ¿Hemos pasado una entrevista previa o no? A ver. Yuli, ¿qué tipo de persona eres? ¿Introvertido, extrovertido? Todas razón en las preguntas, ¿no? Luis, el dibujo, la persona bajo la lluvia, excelente, ¿no? Las famosas pruebas del dibujo, ¿no? El dibujo persona con un arma también, ¿no? Renegra las evaluaciones de conocimiento también, excelente. Y es que, ¿qué son las evaluaciones psicolaborales? Estas se utilizan justamente para conocer si el candidato cumple con el perfil del puesto en base a su personalidad, en base a su inteligencia, en base también a sus competencias. Entonces acá tenemos 3 tipos de pruebas que se suelen tomar. Una de ellas vienen a ser las pruebas proyectivas, las famosas pruebas del dibujo, que así como nos comenta Luis,
pues definitivamente el reclutador nos va a pedir que podamos dibujar. Dibuja una persona bajo la lluvia, dibuja una figura, cuenta una historia, dibuja una persona con arma, dibuja una flor, dibuja una casa, dibuja a tu familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas de este tipo de evaluaciones al día de hoy por la pandemia. Ya no se está utilizando en todas las organizaciones, hay muchas de que aún lo mantienen. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas proyectivas? Las pruebas proyectivas, como su nombre lo indica, son pruebas que proyectan tu personalidad, proyectan quién eres, proyectan también qué es lo que estás tratando de esconder. ¿Y qué es lo que pasa con ese tipo de pruebas? Muchas veces, me comentan ustedes si les ha pasado también, muchas veces nos ponemos nerviosos al pensar solamente en qué tipo de dibujo me van a hacer a mí realizar. Y solemos entrar en Internet, ¿no? Y preguntamos a Internet, ¿cómo debo dibujar una persona bajo la lluvia? ¿Y qué es lo que nos arroja Internet? Nos arroja respuestas definitivamente, y por ahí te sale, pues, de que tienes que ponerle el piso, de que tienes que ponerle un paraguas, de que las gotas tienen que estar de tal forma. En muchas ocasiones nos salen que el dibujo tiene que estar en el medio, y muchas veces, particularmente hablando, pues he notado en usuarios que han hecho hasta el doblez de la hoja, ¿no? Han doblado para ver realmente por dónde está la mitad, pequeño, un puntito, y de esta manera empezaban a hacer su dibujo. Y seguramente nos ha pasado también, ¿no? Que hemos hecho este tipo de preguntas a las demás empresas, perdón, en la internet, para saber qué tipo de evaluaciones nos van a tomar en las empresas. ¿Por qué no deberíamos de hacerlo? Porque si bien es cierto, las pruebas proyectivas, como les digo, proyectan lo que tú eres, proyectan tu personalidad, proyectan lo que tú estás tratando de esconder, proyectan lo que tú tienes dentro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Así tú tengas una imagen, tengas un bosquejo, tengas algo en la mente en razón al dibujo que has visto, y lo vas a plasmar de esta manera en tu dibujo al momento que lo estás realizando, recuerda que el dibujo está saliendo de ti, de tus manos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los trazos van a ser tuyos, ¿cierto? La forma va a ser tuya, las líneas van a ser tuyas. Entonces, en tu afán de que de repente le estás poniendo el piso por ahí, si estamos pasando por una situación un tanto de duelo, un tanto de ansiedad, etcétera, o nervios mismos, esta imagen es la que va a proyectar lo que tú estás sintiendo, por el tipo de línea que vas a empezar a trazar, por el tipo de formas, etcétera, el tipo de sombra que también vas a empezar a colocar a tu dibujo. Entonces, yo les recomiendo que primero podamos ir ya confiados con nosotros mismos. Si estás pasando, si te han invitado para que pases ya dentro de las evaluaciones, pues las evaluaciones vienen a ser un complemento de las entrevistas laborales. Entonces, acá tú tienes que ir pues con esta seguridad, preparado, ¿no? Un poco más confiado en ti, haciendo esta práctica en razón a las respuestas que deberías de tener tú, por ejemplo, dentro de una entrevista laboral, para que te genere una mayor confianza de las cosas que tú estás haciendo y cómo vas a responder, ¿ok? Luego de esto ya vienen a ser pues las pruebas psicométricas que van en razón pues a los rasgos de la personalidad que tú puedas tener. Las pruebas psicotécnicas que evalúan justamente esta evaluación de conocimientos que nos comenta Raineiro, y también van ligadas a ver pues coeficiente intelectual, ¿no? Inteligencia. Estas pruebas pueden ser abreviadas o pueden ser las completas también, y va a ayudar un poco a que podamos identificar pues qué tipo de personalidad tienes o a qué nivel nos encontramos. Esto va a estar en razón a cada puesto y a cada proceso que podamos ir pasando, ¿no? Dentro del tema virtual, si te mandan ese tipo de pruebas, por ahí tenemos pues ambas, que son el evaluar.com o el Multitest, que se utilizan muy a menudo para que tú puedas ingresar con usuario y contraseña que te puedan brindar, y de esta manera empezar a hacer la prueba. Como les digo, muchas de ellas tienden a poner un tiempo determinado para que puedas tú hacerlo con rapidez. Ojo, no porque no termines de realizar toda la evaluación en un tiempo, te descalifican. No es así, ¿no? Esto, como les comento, va de la mano y acompañado también de las entrevistas laborales, y nos dan una noción un poco de cómo tú estás haciendo. Luego de esto ya nos vamos a las famosas dinámicas grupales, ¿no? El famoso Assessment Center. Y es que esa es una técnica, chicos, que es utilizada al día de hoy muy a menudo por las empresas. Más en la pandemia, pues empezó a usar con mayor accesibilidad, por así decirlo, porque necesitábamos nosotros tener un mapeo completo del postulante. Cuando es una entrevista virtual tenemos muchas limitaciones, ¿no? Porque no los estamos viendo ustedes, no estamos viendo
ni siquiera cómo entras a la entrevista, cómo es tu postura, cómo están tus manos, cómo están tus piernas, etcétera. El lenguaje no verbal importa muchísimo en una entrevista laboral, en un proceso de selección. ¿Por qué? Porque entre el 65% al 80% de las cosas que decimos, lo decimos con gestos. Imagínense en el tema virtual si tenemos este tipo de limitaciones, porque te estamos viendo pues de los hombritos para arriba, que es la parte del rostro. Tus manos no están, no hacen notar mucho, a menos que las puedas empezar a mover, ¿no? Pero no sabemos efectivamente cómo es tu postura, cómo estás, tu mirada para dónde apunta, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos pues la cámara, la imagen al costado, la cámara en el medio, entonces tenemos como que estar mirando para ambos lados. Entonces no nos da como que esta buena señal a que tú puedas estar plenamente concentrado en un proceso de evaluación. Entonces, por ese motivo es que también con la pandemia se ha llegado un poco más a estructurado en realidad este tema del Assessment Center para que nos permita identificar cuáles son tus competencias y si estas competencias van acompañadas con lo que realmente ellos están solicitando. Entonces, dinámica grupal es una técnica de evaluación de competencias basada en la observación del comportamiento mediante una serie de actividades evaluadas por un panel de observadores. Esta técnica, chicos, es muy útil para observar el desempeño de los candidatos ante determinadas situaciones, ¿no? El objetivo principal de un Assessment Center es analizar el comportamiento, la conducta de cada uno de los candidatos para poder comprender o incluso hasta predecir cómo te vas a desenvolver tú en diferentes situaciones de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de saber? Antes de pasar un Assessment Center, ¿no? ¿Qué observan los evaluadores en un Assessment Center? Ellos observan, por ejemplo, las habilidades de liderazgo, la capacidad de análisis, la respuesta ante la presión, la propensión al trabajo en equipo, el razonamiento, la comunicación verbal, todo esto se observa aquí. El Assessment Center, en realidad, hoy en día, pues, de manera virtual se está realizando de manera grupal y es muy común, pues, debido a la coyuntura, ¿ok? Independientemente de si fuera presencial o si fuera virtual, tú tienes que estar preparado, tomar en cuenta qué habilidades y perfiles es lo que ellos están buscando. Con esto hacemos referencia pues a estas competencias más demandadas al día de hoy por las mismas empresas. Hablamos de liderazgo, hablamos de la inteligencia emocional, hablamos del compromiso, de la capacidad de análisis, de la creatividad y la innovación, de la adaptación, de la flexibilidad también, ¿no? Entonces, todas estas van a ir apuntadas a que definitivamente podamos identificar si tú cuentas o no cuentas con tales competencias. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Te van a leer un caso de una situación real y te van a pedir que en grupo puedas tú sacar respuestas en razón a este caso, qué soluciones podrías brindar, ¿no? Entonces, muchas veces incluso se hacen hasta los famosos debates. Entonces, acá es importante que primero puedas hacer uso de estas competencias. No es como que responder apurado, que yo primero, porque en realidad hacemos énfasis, uno, al trabajo en equipo, a la iniciativa sí, pero al liderazgo, ¿no? A la parte de la escucha activa también. Ok, escucha activamente lo que quizás ahorita está respondiendo Luis. Perfecto. Después escucha atentamente lo que acaba de responder René. Después responde tú. De esta manera que estás complementando tú. Ok, tu respuesta. En razón a lo que ha comentado Luis, me parece una idea sumamente interesante que lo podríamos aplicar en la solución de este caso. También podría complementar lo que me ha comentado o lo que ha comentado ahorita Reneiro, que también me parece muy creativa la respuesta que está brindando porque nos permite como que la solución de manera sistematizada un tanto en lo que usted nos está planteando. Entonces, yo en razón a esto complementaría esto. ¿Qué es lo que vemos con esta respuesta? Vemos un poco el trabajo en equipo, vemos un tanto la iniciativa, vemos liderazgo de todas formas. ¿Por qué? Porque no estás como que dejando de importancia lo que tus compañeros han podido haber dicho, sino también lo estás haciendo como complemento. La escucha activa es justamente escuchar, entender, comprender lo que te está diciendo la persona, para que de esta manera puedas usar un poco la parte de la empatía, ¿cierto? Entonces, de esta forma es importante que nosotros podamos un poco hacer esta práctica para que al final del mismo proceso de selección que vayamos apuntando, pues no nos agarren por sorpresa o terminemos siendo descalificados en este tipo de evaluación. Luego de esto ya nos enfocamos en las actividades gamificadas.
Estas actividades gamificadas vienen a ser actividades lúdicas en las que se pueden identificar las habilidades de los candidatos, su personalidad, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar. Y es que el término actividades gamificadas viene de su palabra en inglés, que es game, ¿no? ¿En qué consiste esto? Es introducir, chicos, al proceso de selección la mecánica y la lógica también proveniente de los juegos para detectar los conocimientos, para detectar también las aptitudes, las habilidades de los candidatos. Algunos ejemplos de cómo se usa esta técnica en los procesos de selección viene a ser el uso de videos interactivos, por ejemplo, ¿no? En los cuales, al igual que tipo y de manera similar que en un videojuego, el candidato debe de tomar decisiones para seguir avanzando en el reto que le estén poniendo. Así, de esta manera, el reclutador va a poder observar aspectos como capacidad de análisis, como organización, como creatividad, como liderazgo, como respuesta ante situaciones de presión, por ejemplo. Entonces, ¿es similar las actividades gamificadas a un assessment center? No. En el assessment center se busca evaluar las competencias que tú tienes para saber si estas calzan con el perfil del puesto. Mientras que en las actividades gamificadas se buscan ver en realidad cómo eres tú, tu forma de pensar, de sentir o de actuar. ¿Ok? Luego de esto ya nos vamos con la parte de las entrevistas laborales, que vienen a hacer estas entrevistas. Es un acto mediante el cual el empleador trata de obtener información del postulante a través de una serie de técnicas y preguntas, mientras que el entrevistado trata de transmitir todas aquellas características personales para demostrar que es un candidato idóneo. Antes, las entrevistas de trabajo se concentraban en conocer la experiencia, conocer los conocimientos del candidato. Hoy en día, chicos, esto ha cambiado muchísimo, va mucho más allá. Si bien es cierto, se validan también estos aspectos, pero se da mucha importancia a las competencias, a la actitud, al desempeño, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también que la entrevista laboral es un proceso clave, porque es el primer acercamiento directo que tú tienes con el responsable de selección. Entonces, el reclutador, al verificar tu currículum, ya tiene una idea de las cosas que has hecho. La entrevista lo que va a hacer es ayudar a clarificar qué tipo de experiencia realmente la persona tiene. Y si esa experiencia, competencias o habilidades van acompañadas con lo que ellos están buscando dentro del perfil del puesto. Entonces, para mí, la entrevista es uno de los procesos más importantes en la selección de personal. No hay que tener en cuenta que si tú llegaste hasta acá, es porque has pasado muchos filtros valiosos y a veces no nos percatamos de ello. Debemos de confiar en nosotros mismos. Has pasado el filtro curricular, que por lo menos tienes unos 100 candidatos que están en la búsqueda de la misma oportunidad que tú. Entonces, te han seleccionado porque has pasado este primer filtro. Después de esto, posiblemente has pasado un filtro telefónico. Te han llamado para hacer preguntas puntuales en razón a este puesto de trabajo. Si te están invitando al proceso de selección es porque también has pasado este filtro. Entonces, ya tenemos al menos un gran avance dentro de lo que estamos ya como objetivo de conseguir este puesto de trabajo. Debemos de confiar en nosotros mismos, ¿ok? Debemos también de tener en cuenta que todas las técnicas apuntan a poder evaluar, a poder observar y poder encontrar incluso en los candidatos requisitos básicos, ¿no? Como formación, experiencia, etcétera, competencias. Entonces, es importante que nosotros podamos prepararnos para la entrevista laboral, que ahorita lo vamos a ver cómo es que hacemos. Las entrevistas laborales pueden ser presenciales, pueden ser virtuales o también existen las entrevistas pregrabadas. Para las entrevistas pregrabadas, esto se está utilizando muchísimo justo a raíz de la pandemia. Consiste en el que el reclutador te va a pedir a través de un correo electrónico que tú de manera puntual, también vía telefónica, que tú te grabes y que puedas responder algunas preguntas que ellos te van a plantear. ¿Qué es lo que quiere ver acá el reclutador? Nuevamente, tu lenguaje corporal. ¿Cómo te desenvuelves? ¿No? Y de esta manera, ¿cuál es la propuesta de valor que tú estás teniendo? ¿No? Entonces, es de manera mucho más completa en razón a que tú puedas pasar ya la entrevista puntual, ¿no? Para determinado puesto, determinado área o sector que tú te encuentres ahorita interesado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para llegar bien preparados e incrementar nuestras posibilidades de éxito en las entrevistas de trabajo? Antes de pasar con el antes, durante y después de una entrevista, quisiera que me puedan comentar por el chat si está quedando claro, se entiende, se comprende. ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? A ver, los leo. ¿Todo claro? ¿Se comprende? ¿Se entiende?
Segundo, perfecto, todo claro. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a ver el antes, durante y después de una entrevista laboral, ¿no? De forma que nos vayamos preparando poco a poco. Excelente, Angie, excelente de Guillermo. Todo claro, perfecto. Es una manera muy básica, en realidad, porque a veces estamos súper nerviosos en una entrevista. Recuerda que nosotros estamos basados justamente en la parte emocional. De por sí tú te pones nervioso, quizás has practicado y todo se te nubla porque estás dentro de la misma entrevista laboral. Entonces acá debemos, para que podamos evitar esto, primero la preparación, que es un momento importante. ¿Cómo hacemos esto? Antes de la entrevista laboral tienes que conocer a la empresa. Conoces todo sobre la empresa a la cual vas a postular. Conoce pues a qué se dedica, su historia, un poco su trayectoria, los años que tiene en el mercado. Averigua previamente su dirección y cómo llegar. Tómate el tiempo necesario para averiguar todo sobre la empresa. No basta, chicos, solamente con tener claras las necesidades del puesto. Es importante que podamos conocer a la organización. Saber un poco más sobre la empresa a la que tú postulas te va a ayudar a orientar mejor cada una de tus respuestas. Entonces, busca a la empresa en su página web. También puedes buscar noticias en las que se le menciona a la empresa para que tengas una idea de su reputación y de su imagen. Búscala en las redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, para que tú puedas identificar, cuáles son las personas que están trabajando ahí. Un poco puedas ver también quiénes posiblemente son las personas que te pueden llegar a entrevistar. Conoces todo sobre tu currículum vitae. ¿Por qué? Porque te van a hacer preguntas de la información que contiene tu CV. Para esto, es importante también que dentro de tu currículum puedas identificar cuál es el tiempo en el cual tienes ciertos conocimientos, tienes cierta experiencia, ciertos voluntariados. No mientas en tu currículum vitae. ¿Por qué? Porque esto se va a detallar en la misma entrevista laboral. Imagínate que tu currículum, por ahí me puedan comentar, Catherine, yo no tengo experiencia, pero voy a colocar una mentira piadosa que sí la tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Colocamos que tenemos la experiencia laboral, de pronto pasas el primer filtro porque es un filtro sencillo donde no te piden certificados ni nada. Después, cuando ya vas avanzando, te van a pedir la documentación. Y en la entrevista laboral, pues, te puedes caer porque te van a hacer preguntas de, a ver, si has colocado que tienes experiencia, a ver en qué te has desempeñado en tu puesto de trabajo, cómo te has llevado con tus anteriores jefes o compañeros y por qué te retiraste de tu último empleo. ¿Y qué tal si me nombras una situación complicada y cómo la has sabido solucionar? ¿Qué es lo que pasa si no hemos trabajado nunca? Imagínate, te vas a poner más nervioso de lo que ya estás. Tu voz te va a empezar a entrecortar. Los manerismos de tu rostro van a empezar a cambiar. Te vas a rascar por acá la ceja, la quijada, la frente, el codo. No vas a saber qué decir. Recuerda que las personas que te van a entrevistar son en su gran mayoría profesionales psicólogos. ¿Nosotros qué evaluamos? Evaluamos la conducta humana. Angie, si no tenemos experiencia, ¿nos pueden dar la oportunidad de trabajo? Claro que sí. Muchas veces, en realidad, muchas veces pensamos de que si no tenemos experiencia, ¿cómo nos van a seleccionar, no? Y es que acá tenemos que verificar mucho y hacer este análisis completo de nuestro perfil. Si no tienes experiencia laboral, lo que debes de tener son conocimientos, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes experiencia laboral y tampoco cuentas con conocimientos, más que la educación, por ejemplo, que estás siguiendo? Ahí la balanza está como que para los dos lados, pero para abajo, ¿cierto? Si no hay experiencia laboral, debemos de tener formación complementaria. No solamente basarte en los estudios que estás realizando, sino complementar estos conocimientos. Por ejemplo, el PT Office a día de hoy es muy solicitado. ¿Por qué? Una de las herramientas más solicitadas por las empresas, dentro de todo lo que les he mencionado, vienen a ser las herramientas digitales y de programación. Un postulante que no tiene experiencia laboral maneja el Office a un nivel intermedio, avanzado, en Excel, que sepa tablas dinámicas, macros, cuadros, fórmulas, sobre todo, va a estar un paso más adelante de las personas que no lo tengan. Recuerda que debemos de complementar nuestra información. Si colocas en tu currículo tus datos de contacto, la formación académica, la experiencia no la colocas porque no hay, voluntariados tampoco hay, cursos, capacitaciones tampoco hay, ¿qué información estás alimentando? Debemos, hoy en día, la pandemia nos ha dejado
muchos portales privados, gratuitos, en los que nosotros podemos empezar a capacitarnos. Uno de ellos es el portal nuestro, que es de Empleos Perú, que estamos contando ahorita con 68 cursos, por ejemplo, gratuitos, que te hacen entregar un certificado. Entonces, mucho va a depender de esta curiosidad innata que deberíamos de tenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ganas de querer seguir aprendiendo, lo que van a hacer que tu información suba. Porque recuerda que antes, hace 20 años, definitivamente se evaluaba experiencia, conocimientos. Si no tenías esto, descartado. Pero hoy en día esto ha cambiado. Si bien es cierto, es importante los conocimientos, la experiencia, pero hoy en día estamos apuntando a competencias, a la inteligencia emocional, a las habilidades socioemocionales. Recuerdo que muchas veces, en realidad, nosotros como asesoramos todos los días de manera personalizada, muchas veces he tenido preguntas como que, a ver, yo tengo amplia información en razón a la experiencia que me están pidiendo. Cuento con la experiencia, tengo los conocimientos, o acabamos con la otra cara de la moneda, ¿no? Cuento con los conocimientos, cuento con la experiencia, llego hasta la entrevista laboral y de ahí ya no paso. No sé qué es lo que estoy fallando. Y en realidad, cuando hacemos las simulaciones de entrevista, no contamos con habilidades socioemocionales. Tu mirada está para todos lados, menos para el reclutador. Estamos muy nerviosos, su nivel de comunicación no es fluido, no estás teniendo esta parte de la confianza que hace que tu comunicación se entienda. Tienes muchos silencios dentro de tu comunicación, por ejemplo, te cuesta, te dificulta muchísimo, por ejemplo, realizar trabajos en equipo. Entonces, aquí te descalifican. ¿Te das cuenta? O sea, ni experiencia ni conocimientos. Si tampoco contamos con las habilidades socioemocionales, pues ¿cómo hacemos? ¿No? Es algo que empezamos a aprenderlo en nuestro transcurso de nuestra vida, pero tenemos que fortalecerlo. ¿Listo? Entonces, la respuesta es, si no contamos con experiencia laboral, claro que nos pueden seleccionar. Primer empleo, prácticas profesionales también. Es importante que sepamos para dónde buscar, ¿no? Como les comentaba, los portales más reconocidos y demás, donde también podemos hacer esta búsqueda. Es importante que prepares tu presentación, tenisa tu vestimenta. No es a última hora pensar, ¿qué me pongo? ¿No? Te levantas como que con 20 minutos antes, sabiendo que es una entrevista virtual y automáticamente empiezas como que a arreglarte todo. No, tómate el tiempo para que lo puedas realizar, ¿ok? Descarga y familiarízate con la plataforma en la que se va a llevar a cabo la entrevista. Esto siempre y cuando sea la entrevista virtual. Y es que al inicio de la pandemia como que esto era más complejo, ¿no? Porque estábamos empezando, estábamos conociendo qué plataformas había, cómo empezamos, cómo compartimos, cómo de repente activamos el sonido, qué hacemos, la cámara y muchas cosas más. Pero a día de hoy, pues ya seguramente muchos de nosotros ya tenemos el manejo pues de una gran mayoría de plataformas, ¿no? Pero es importante que en este momento también, si tu entrevista va a ser mañana, pues verifiques que está actualizada, porque no se voy a empezar a actualizar en este momento, 5 minutos antes de tu entrevista laboral. ¿Qué haces? Llegas tarde, te descalifica, ¿no? Entonces, de esta manera identifica, pues, incluso si va a ser virtual, tenga a la mano tu currículum, tenlo en el escritorio, porque posiblemente por ahí puedan que te digan, a ver, compartir un poco tu currículum, a ver, proyéctalo, ¿no? Para ver qué tan preparados también estamos, ¿no? Tenemos como que adelantarnos a los hechos de las cosas que nos pueden llegar a preguntar. Luego de esto, es importante también, antes de una entrevista laboral, que te organices, evitas interrupciones que puedan llegar a distraerte, ¿no? Si sabemos que la entrevista es virtual, si sabemos que todavía estamos en casa, de repente con algún familiar, etcétera, si es en la tarde, ya nuestros familiares llegan de trabajar, etcétera, pues debemos de avisar para que el sonido, el ruido, ya un poco se limite, ¿no? Ubícate en un buen lugar iluminado, apropiado con una buena señal de internet. De preferencia utiliza audífonos para que permita un poco que tu nivel, tu tono de voz sea más accesible. Y evites pues estar como que gritando, de repente hablando muy bajito. Hoy en día la virtualidad también esto nos ayuda mucho porque tenemos el volumen, ¿no? Que nos permite aumentarlo, disminuirlo, en el caso veamos pues que nuestro tono cambie. Luego, prepárate para las preguntas, indaga qué tipo de preguntas te pueden hacer en una entrevista laboral y practica también tus respuestas. Esto lo vamos a ver en un momentito,
porque para ello pues tenemos un listado de preguntas más usuales que nos suelen hacer. Pero debes tener claro también qué conoces y qué no conoces del puesto de trabajo. ¿Okay? Si una cosa te interesa, no improvises, prepárate en casa. De repente mirándote en el espejo. Entonces, por esto, por ejemplo, a ver, esto es lo que yo realmente quiero decir, quizás esto voy a responder, qué información es la que yo puedo destacar, ¿no? Mirándote al espejo lo que va a hacer es que tú identifiques cómo tu lenguaje no verbal acompaña tu conducta verbal y te sientas mucho más seguro de las cosas que estás diciendo, ¿ok? El lenguaje corporal pesa mucho, chicos, en una entrevista laboral, ¿no? Uno debe de cuidar, pues, si soy una persona un poco tímida o no, si soy expresiva o no me gusta moverme tanto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que de esta forma no maticemos tanta esta información y que nuestro lenguaje corporal se vea totalmente desalineado en razón a lo que estamos diciendo, ¿no? Y la puntualidad es sumamente indispensable, ¿no? Imagínate si es una entrevista virtual y llegas 10 minutos después de que ya pasó la entrevista, tenlo por seguro que no te van a seleccionar, ¿no? Si es una entrevista presencial, identifica dónde va a ser la entrevista, verifica cuál es el tráfico en esa hora para que puedas salir también con anticipación. Tampoco llegues con tanto tiempo antes, ¿no? O sea, con media hora, 40 minutos, de repente estamos ahí. No, por lo menos con unos 10 minutos antes, no puede ser una opción. Ya tenemos el antes de una entrevista laboral, pasamos con el durante la entrevista laboral. ¿Qué tenemos que hacer durante? Involúcrate. Utiliza una comunicación efectiva. Utiliza un lenguaje formal, el tono y tu volumen de voz tiene que ser el apropiado. No tutees al reclutador, así lo veas joven. Espera que él sea el que aperture la comunicación. No hables demasiado, tampoco te vayas al extremo, no hablamos como que poquito, que el reclutador nos tiene que estar sacando como que por cucharita cada cosa. Cuida mucho tu lenguaje. En la entrevista, chicos, nosotros debemos de cuidar que nuestro lenguaje verbal con el no verbal digan lo mismo. Mantener la coherencia de nuestro mensaje es sumamente importante. Por ejemplo, dentro de la comunicación verbal, ¿qué aspectos nosotros deberíamos de tener en cuenta? Primero, el tono de voz, ¿ok? Este debe de poder escucharse de forma clara. Para eso, un volumen y una pronunciación que también sean adecuadas. Con tu tono de voz puedes transmitir muchas cosas. Puedes transmitir seguridad, puedes transmitir confianza, pero también si no lo modulas correctamente, puedes proyectar timidez e inseguridad. Mira, no uses palabras muy rebuscadas ni muy coloquiales, y tampoco te vayas con palabras muy técnicas, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer entender nuestro mensaje, que se comprenda en el mismo sentido en el que se está brindando. Cuida tu postura y también cuida tu proximidad, ¿ok? Siéntate recto mirando a tu entrevistador. No te apoyes ni te reclines hacia atrás, que puede denotar desinterés o incluso apatía y no es lo que queremos comunicar en nuestra entrevista laboral. Pero tampoco te vayas realmente al extremo, ¿no? No te encorves o te inclines muy hacia adelante, pues puede proyectar también inseguridad, puede proyectar nerviosismo. Opta por una postura recta. Cuida también cómo utilizas tus manos. Puedes gesticular con tus manos, así como lo vengo haciendo yo desde el taller, explicando algo, pero cuida de no hacerlo de manera muy exagerada, como todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque causa cierta distracción también y nervios en ti también. Entonces, es importante que de esta manera tú puedas prepararte, ¿no? Antes, durante de tu entrevista laboral. Ahora, si las manos no las usas, procura tenerlas a la vista. Si es una entrevista presencial, por ejemplo, sobre el escritorio o el mueble en el cual tú estés, ¿no? Y incluso puedes entrecruzar los dedos, ¿no? No la uses tampoco para garabatear, ya que eso te puede distraer, te puede producir nervios y de todas maneras te va a producir que el reclutador te pueda descartar. Entonces, lo importante es que tu postura comunique tranquilidad, comunique interés y sobre todo comunique confianza. El saludo y el contacto visual también es muy importante. Chicos,
Los ojos expresan mucho y en una entrevista laboral los tuyos deben de estar sobre el rostro de la persona que te está entrevistando. Puedes hacer un contacto directo con los ojos, pero no los mantengas todo el tiempo, ya que puede generar nervios y también cierta incomodidad en tu entrevistador y en ti también. Catherine, yo me pongo muy nerviosa en realidad cuando miro a los ojos a mi reclutador. ¿Cómo puedo hacer? Hay técnicas de que puedas ver, por ejemplo, el entrecejo, puedas ver atrás, ¿no? En la pared, pero no todo el tiempo, ¿no? O sea, como que, ok, la pared, te miras a los ojos junto al entrecejo hasta que nos podamos un poco acostumbrar, ¿no? Y de esta manera poder tener, pues, la comunicación sumamente efectiva, porque mucho depende de tu postura, de tu proximidad y de la mirada, ¿no? La mirada expresa muchísimo en todo momento, en toda situación que tú puedas pasar. Evita ponerte nervioso y también los gestos que lo indiquen. Y es que es importante que podamos empezar la entrevista con una sonrisa. Esa te va a ayudar también a generar un ambiente de confianza, a proyectar incluso cierto entusiasmo por participar, ¿no? Pero esta debe de ser espontánea. No te esfuerces y no te sientes cómodo en la entrevista laboral, ¿no? Sonríe cuando lo consideres adecuado. Y vas a ver cómo después de esto la comunicación resulta mucho más fluida y mucho más agradable. Recuerda que muchas veces vemos la entrevista laboral como que, de manera muy nerviosa, muy ansiosa, porque vemos que me están evaluando, ¿no? Pero más que te puedan estar evaluando, trata de verlo como un conversatorio, en el cual tú estás contándole a la persona cuáles son los conocimientos que has recopilado en el transcurso de tu formación académica. ¿Te has tenido experiencia? También. Por eso es importante el ser honestos en nuestro currículum, porque de acá va a depender lo que te puedan llegar a preguntar dentro de tu entrevista laboral. ¿Ok? Por ejemplo, también lo que yo les puedo recomendar para ver un poco esta parte de la conducta corporal es que se puedan grabar. De esta manera vas a poder ver las expresiones que tienes, identificar pues si es que lo que comunicas realmente es lo que estás deseando hacer. ¿Ok? Recuerda que las palabras, la voz, el cuerpo tienen que ser coherentes entre sí. Esto va a dar una credibilidad a lo que tú estás diciendo. Ahora, durante la entrevista laboral también debemos de pensar antes de contestar. Responde clara y brevemente, di siempre la verdad, ojo, y esto depende muchísimo también del currículum, de la información que has colocado en tu CV. Se está colocando también a través del chat, chicos, nuevamente el enlace de asistencia, una breve encuesta para que puedan calificar el día de hoy el taller. Si te preguntan sobre ti mismo, enfatiza tu formación, tu experiencia y el resultado de tus trabajos. Hoy en día, a veces pensamos que mientras tenemos más experiencia, vamos a ser mucho más empleables. Y no es así. Hoy en día, las funciones que tú cumples en una experiencia laboral deben de estar acompañadas por logros y resultados. ¿Qué es lo que has hecho? Muchas veces nos colocan dentro de la experiencia laboral 15, 20 funciones, por ejemplo, y que tu currículum llega como que hasta las 12, 13 hojas, que nos ha pasado muy a menudo. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de estas funciones, cuando preguntamos, ¿y cuáles han sido los logros que has conseguido en este trabajo? Nos quedamos como que pensando, creo que no, es que no dependía de mí. Y no va tanto por ahí, o sea, no es que no dependa de ti, acá justamente hacemos énfasis al trabajo en equipo, ¿no? Si bien es cierto, que se pueda concluir algo en la empresa va a depender necesariamente de tu superior, del gerente, del jefe, pero el trabajo lo realizas en grupo, es una cadena, ¿no? Entonces, si se pudo concluir, si llegaron a reducir tiempos en la atención, perfecto, lo colocas. De repente hubo una reducción del presupuesto, ¿no? Etcétera. De esta manera empezamos a colocar diferentes logros y resultados en razón a lo que tú estás realizando. ¿Qué más? Es importante que no respondas con evasivas o dudas ni con monosílabos. Por ejemplo, ¿no? Por ahí te preguntan, ¿has trabajado antes? Sí, tengo experiencia. ¿O sí? ¿Y cuál ha sido tu último empleo? Tal empresa. ¿Y cuánto tiempo has estado? Tal tiempo. ¿Qué has hecho? Estas funciones. ¿Y has tenido logros? Como que esperamos que empecemos como que a responder de manera muy
cortita lo que nos pueden estar preguntando. Acá es importante que amplíes la comunicación. Ok, esta nueva experiencia, sí he trabajado. Mi última experiencia fue en tal empresa, estuve tanto tiempo, de tal mes a tal mes. He realizado este puesto, mis funciones serán estas y hemos tenido logros. Complementas toda tu información. Es importante que si esto va acompañado de un breve ejemplo, pues perfecto. Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no supliques, ¿no? A veces tenemos muchas responsabilidades, de repente ya pues están dentro de los últimos ciclos, nos piden que necesariamente tengamos las prácticas, si no, no vamos a poder egresar y diferentes cosas, pues ya tenemos como que la presión, ¿no? La presión, la carga de que tenemos que conseguirlo. Entonces muchas veces podemos como que pecar por decir al reclutador, por favor, necesito el puesto, le prometo que no les voy a defraudar, necesito la oportunidad que ustedes me puedan brindar, etcétera. No, dale a entender al reclutador por qué motivo deberían de contactar a un profesional como tú. Y acá va la famosa pregunta, ¿por qué debo de contratarte si no tienes experiencia? ¿Ah? ¿Por qué será? Porque eres competente. Identifica cuáles son tus competencias, ¿ok? Porque tienes conocimientos técnicos. ¿Cuáles son? En razón a la empresa. Ustedes están solicitando una persona que cuente con un dominio Excel. Yo manejo Excel, tengo conocimientos a un nivel intermedio, sé fórmulas, sé cuadros, ¿no? Las dinámicas, etcétera. Aparte, porque sé que la empresa se dedica a esto, amplía los conocimientos que tienes en la empresa. Me gustaría muchísimo ser parte de esta institución, ¿no? Porque es el área a lo cual yo quiero atribuir. Un poquito más, ¿no? Entonces acá se hace énfasis a 3 puntos importantes: habilidades blandas, habilidades técnicas y conocimientos de la empresa. Con esto, más la seguridad con la que tú lo puedes decir, definitivamente van a llegar a que el reclutador identifique cuáles son los puntos fuertes que está viendo en tiendas en cada respuesta que brindas. No hables mal de las empresas en las que has trabajado, ¿no? Ni de tus compañeros de trabajo, porque esto haría que tu marca personal se vaya para el piso y no es lo que queremos nosotros conseguir. Haz preguntas sobre las posibilidades de promoción, las siguientes etapas del proceso, la empresa o un puesto de trabajo, ¿ok? En un proceso de selección, chicos, ya sea pasivo o activo, o sea, estés buscando un cambio laboral o estés sin trabajo, de alguna manera tú estás teniendo el poder. Debes de empoderarte, debes de decidir si lo que estás buscando y si realmente lo que la empresa te está ofreciendo es lo que tú realmente quieres. Entonces, hay que preparar las preguntas que yo quiero hacer sobre el cargo, sobre las condiciones de trabajo, por ejemplo. Y también hay que tener en claro las cosas que uno como candidato pues no va a negociar, ¿ok? Expresa tu agradecimiento y despídete de manera formal. Incluso en las preguntas, nosotros podemos preguntar sobre las siguientes etapas del proceso de selección. Muchas veces nos quedamos esperando con dudas, uy, ¿en cuánto tiempo me van a llamar? De repente no me contactan, son 2 semanas que no se han comunicado conmigo, sigo buscando o estoy esperando, ¿no? Entonces, para esto es importante que tú dentro de la entrevista laboral preguntes, ¿y en cuánto tiempo van a pasar los siguientes procesos de selección? ¿Se van a comunicar con todos nosotros? Quizás es viable que yo me pueda contactar con ustedes para, de repente estamos lunes, ¿no? El día viernes, para que de esta forma pueda yo ver si todavía continúo en el proceso o pueda ir buscando otro puesto. Por supuesto que es válido, no te van a descartar por esto. Recuerda que estás en la búsqueda de empleo, en la búsqueda de prácticas, en la búsqueda de un primer empleo. Entonces, esto es fundamental. La empresa no te va a decir que no. Después de la entrevista laboral, pues ya es tiempo de que tú te puedas relajar, ¿no? De todas maneras. Distráete con una serie, con un libro o algo que disfrutes, ¿no? Puedes contar tu experiencia también. Después de un tiempo prudencial y con educación, pues puedes preguntar por los nuevos procesos porque ya durante la entrevista laboral tú lo has solicitado y lo has indicado. Ahora, si el resultado es negativo, sé perseverante. Evalúa en qué cosas puedes mejorar para la próxima entrevista. Para esto, chicos, evitemos el enfado, evitemos también la frustración. Veamos en qué aspectos hemos fallado y qué cosas deberíamos de mejorar. La persona que el día de hoy te dice que no, mañana te puede decir que sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No te quedes sentado esperando, ¿no? Presenta más, actúa más, contacta más, ¿no? Llama más, no piensa en todo lo que te sobra y no en lo que te está faltando. Y recuerda que si tú quieres conseguir algo, tienes que hacer todo lo posible hasta lograrlo, ¿no? Actualiza tus redes, actualiza tu información, empieza, conecta más con otras personas, busca otros portales, etcétera, ¿no? Mantente en actividad, ¿no? Si el resultado es positivo, pues bienvenido sea, ¿no? Hasta ahora que tú puedas demostrar el por qué motivo han contratado a una profesional como tú.
Entonces, es importante también que te mantengas totalmente distraído, ¿no? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra mente está cargada de muchas cosas, de pensamientos, emociones, sentimientos. Todo esto, súmale los nervios que de por sí, o la tensión que puedes sentir tú, la preocupación, incluso de que me van a llamar o no me van a llamar. Cuenta a alguien, a un familiar, pues cómo ha ido tu experiencia, para que un poco puedas soltar la carga que estás teniendo en este momento. Tu estabilidad emocional vale muchísimo, ¿ok? Y esperar los resultados de una entrevista laboral, pues no van a hacer que esta estabilidad un poco se alivie. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que nos pueden hacer en una entrevista laboral? Quisiera saber hasta acá, ¿todo claro? ¿Se está entendiendo? Coméntame por favor por el chat. ¿Todo claro? ¿Se comprende? ¿Tienen dudas, consultas hasta aquí? Los voy leyendo. A ver, todo se entiende, se comprende, sabemos qué es lo que debemos hacer antes, durante, después de una entrevista laboral. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado del proceso de selección, de cuáles son las páginas, cómo debemos hacer para hacer la búsqueda, cuáles son estas herramientas que utilizan los reclutadores. Hemos hablado del antes, durante, después de una entrevista laboral, todo claro, excelente segundo. Roy también, y Luis, si se entiende, todo claro, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos suelen hacer en una entrevista? Primero, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? ¿Cómo responder esas preguntas? Para esto es importante que practiquemos nuestro FODA personal. No solamente el FODA te ayuda pues a identificar también, ¿no?, las oportunidades, las amenazas que tú puedas tener. Dentro de las fortalezas tú tienes que ampliar tu respuesta, ¿no? No es solamente, ok, soy una persona responsable, soy una persona proactiva y soy una persona dinámica. No, pero ¿en qué momentos tú realmente has hecho uso de esta fortaleza, ¿no? Entonces, soy una persona que le gusta trabajar en equipo. Ok, ¿en qué momentos has hecho práctica del trabajo en equipo? ¿No? Hay que complementar. Lo mismo con los defectos o las debilidades, ¿no? Dentro de los defectos, pues, no dejemos, muchas veces pensamos, ¿cuál es el defecto que yo debo decir, Catherine? ¿No? Si yo digo mi defecto, la empresa no me va a seleccionar. Y es que acá no se trata de poder decir el defecto para que la empresa no te contrate, sino la empresa va a identificar cuál es el defecto que tiene Luis, pero cómo Luis está haciendo para que este defecto se convierta en una oportunidad de cambio. Y de esta manera, pues, yo pueda evidenciar y pueda empezar a reforzarlo. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes me cuenten sus 3 defectos. A ver, soy una persona desorganizada, soy una persona olvidadiza y soy una persona tímida. Si tú lo dices así tal cual, pues la empresa va a definir en que, ok, se estoy viendo las cosas, entonces, uy, no, me va a hacer un poco mal para la empresa, de repente se olvida algo importante y podemos tener una complicación con algún cliente. Si es organizado, entonces los documentos se les va a perder y es un poco tímido, de repente necesitamos que pueda capacitar a alguien o que brinde algún tipo de exposición y no lo va a poder hacer. No, eso ya no saca todo lo negativo. Pero ¿qué pasa si tú complementas esta respuesta en base a lo que estás trabajando? Soy una persona olvidadiza, pero siempre tengo a la mano una agenda, un cuaderno que me permite un poco que la información sea anotada de manera clara, ¿no? Y me permite tener un orden, un control de las cosas que estoy haciendo. Soy una persona tímida, pero he estado llevando un taller de habilidades sociales que me ha permitido que mi nivel de comunicación sea mucho más fluido, se me entienda, y la verdad es que puedo participar en procesos grupales y me ha ido muy bien. Soy una persona un poco desorganizada, pero hoy en día con la pandemia y las herramientas digitales y de programación que hoy existen, que son muchísimas, pues he aprendido a actualizar esta información en mi celular. Tengo muchos aplicativos que me permiten un poco mantener esta organización de las cosas y estoy viendo muchísimas mejorías. Entonces ya la situación cambia. Es los mismos efectos, pero acompañados de oportunidades de mejora. Siempre tienes que tener en cuenta el conector. Pero, ¿soy esto? Pero estoy haciendo esto para lograrlo. No soy esto, pero estoy consiguiendo esto, pero estoy aplicando esto. ¿Entienden? De esta manera complementamos. Catherine, no sé cuáles son mis defectos, nos suele pasar. A veces preguntan en la simulación de esta entrevista, nos quedamos en los silencios, ¿no? Estos silencios incómodos. En una entrevista laboral no son buenos. En la empatía, cuando estás tú, de repente un amigo está un poco mal, es un poco triste, pues los silencios son bienvenidos, ¿no? Porque muchas veces necesitamos a la persona sin que nos hable nada, porque esté ahí, es más que suficiente. Pero en una entrevista laboral, pues esto no pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque te están evaluando. Entonces, los silencios en una entrevista laboral pues hacen mayor señalización de que no te puedan seleccionar, por eso es la preparación. Si no tienes en cuenta cuáles son los defectos que realmente te pueden llegar a identificar, pregunta en casa. ¿Tienes algún familiar, algún amigo cercano? De repente tienes a tu enamorado, enamorada, pregúntale, ¿cuál es el defecto que yo tengo? Pregúntales 3.
Ya no vas a tener 3, vas a tener 9. Entonces, en estos 9, tomarlo de manera muy asertiva y ponte a trabajar, ¿no? No sabía que tenía esto, pero no me vas a estar con esta sorpresa, no sabía que era así. Ok, entonces voy a empezar a trabajar en esto. Y refuérzalo, pues. Y de esta manera vas a empezar a tener tú. Muchas veces en una pregunta que solía hacer sobre los defectos, preguntaba, nómbrame 2 defectos que tengas. 2, nada más. Me nombraban 1. Oye, ahora no tengo otro más, ¿no? Solamente tengo 1. Tenemos infinidad de defectos. Imagínate, si dices esto en una entrevista laboral, no sabes identificar cuáles son tus defectos descalificados. ¿Ok? Entonces, esto nuevamente acompañado de oportunidades de cambio, oportunidades de mejora. Otra pregunta que nos pueden hacer es el háblame de ti, cuéntame de ti. Aquel reclutador no quiere saber toda tu trayectoria académica laboral, no quiere saber, perdón, si es que tienes animalitos, mascotas, con quienes vives. No, lo que quiere saber es específicamente qué es lo que has hecho en razón a tu formación académica o si has tenido algún tipo de conocimiento o experiencia. Entonces, en el háblame de ti, tenemos que apuntar con nuestro cronómetro 1 minuto. Tienes 1 minuto para que le hables de ti a tu reclutador. ¿Qué es lo que tenemos que destacar? Los estudios que estás realizando, en qué ciclo estás, qué carrera, estás dentro del tercio, del quinto, del 10º superior, eres becario, etcétera, ¿no? Los logros que estás alcanzando. Luego, ¿qué conocimientos tienes? ¿No? Si no hay experiencia laboral, ok, ¿cuáles son los cursos que has realizado? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo han durado? ¿Qué conocimientos en ofimática tienes? ¿A qué nivel los manejas? Intermedio, avanzado, algún otro paquete que tengas, perfecto. ¿A qué nivel lo manejas? Inglés, idiomas, algún otro idioma, ¿a qué nivel lo manejas también? Si hay la experiencia laboral, reforzamos pues la experiencia, cuál fue el último trabajo, dónde, puesto, funciones y logros. ¿Ok? De esta manera podemos vendernos nosotros en 1 minuto. ¿Por qué debería contratarte? ¿No? Que es la pregunta que también les había comentado hace un momentito. ¿Por qué tengo que contratarte si no tienes experiencia? 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles serán? Habilidades blandas, habilidades técnicas, conocimientos de la empresa. ¿Listo? Entonces, después de esto, ¿por qué te retiraste de tu último empleo? Acá no hay que especificar todo de manera global, ¿ya? Hay que ser si fue un término de contrato, si fue un trabajo de repente por campaña, fue un proyecto, fue un freelance, etcétera, fue un medio tiempo, etcétera, ¿no? De manera muy, muy puntual. ¿Qué conoces de nosotros? Imagínate que te pregunten, ¿y qué sabes de nosotros? Que no has averiguado nada de la empresa. ¿Cómo quedas? ¿Cierto? ¿Dónde metemos la cara? Vergüenza. ¿Por qué? Porque estás postulando para esta vacante y no sabes para dónde. Debemos de averiguar sobre la empresa, conocer su historia, su trayectoria. Importante. ¿Qué te ves haciendo de acá a 5 años? ¿O cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Tienen que ser más realistas. Nuestra meta a corto plazo, ¿cuál es? Posiblemente terminar la carrera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para terminar la carrera? Terminar mi 8º, 9º, mi 10º ciclo, etcétera, ¿no? Que además, ¿qué es lo cuál es tu meta? Bueno, titularme, ¿no? Ya viene a ser otro punto más. ¿Qué más? ¿Cuál es tu meta de repente a cabo mediano plazo? Quizás realizar algún tipo de curso adicional, de repente una especialización, etcétera, dependiendo a cuál es el nivel en el que nosotros estemos, ¿no? Entonces, va en razón a tu trayectoria académica, ¿listo? ¿Por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Imagínate si no sabes los puntos fuertes de la empresa, las áreas a las cuales quieres tú apuntar. Va lo mismo, ¿no? El que conocen nosotros. Nos quedamos y posiblemente por estas preguntas tan sencillas que van razón a la empresa nos puede llegar a descalificar. Y finalmente, ¿cuáles son los errores que tenemos que evitar en una entrevista de trabajo? Hablar mal de tu anterior empresa o jefe, porque haría que nuestra marca se nos vaya para el piso. Decir mentiras o datos que no estén exactos en tu currículum, porque esto definitivamente haría pues que tú te pongas nervioso y también tu marca personal caiga. Saber por la organización a la que estás postulando de todas maneras, ¿no? Tener una posición clara frente a asuntos de corte ético, no saber defender tus valores, no decir claramente por qué quieres trabajar en esta organización o si la razón es vaga o es puramente económica también. Decir que no tienes o no sabes cuáles son tus áreas de mejora o tus habilidades. Imagínate, no tengo defectos. Wow, ¿no? Todos tenemos defectos. No saber cuáles han sido tus logros o si no eres capaz de cuantificarlos. Ojo, en el caso de los defectos también hay que evitar el perfeccionismo muy responsable porque ya son respuestas cliché que muchas veces la gran mayoría utilizamos. Tienen que ser respuestas reales, ¿ok?
Y nuevamente, no saber cuáles han sido tus logros si no eres capaz de cuantificarlos. Hoy en día, logros y resultados es crucial para un proceso de selección. Chicos, hasta acá, dudas, consultas, comentarles, nosotros estaríamos terminando el taller al día de hoy. Quiero comentarles que en el caso que quisieran que podamos hacer algún tipo de simulación de entrevista, bienvenido sea, por supuesto que lo podemos hacer. Pueden reservar una cita con nosotros en línea a través del enlace extranet.trabajo.o.pe o a través del código QR que está en la pantallita. Una vez ingresen, podemos nosotros asesorarlos en brindarles recomendaciones para la búsqueda de empleo. Hacemos la revisión y la mejora del CV, te damos tips y recomendaciones para las entrevistas, las simulaciones de entrevista de todas formas. Te hacemos la revisión y las recomendaciones de tu perfil en el LinkedIn, te damos recomendaciones para fortalecer tu marca y te brindamos muchas bolsas de trabajo recomendadas. Una vez ingresas al portal, te vas a extranet.trabajo.o.pe, seleccionas la sede virtual de Lima, el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo, que somos la primera opción, el horario de acuerdo a tus disponibilidades, son 25 minutos cada asesoría, llenas todos los datos que te pide el sistema, aceptas los términos y condiciones, y listo, tienes una cita con nosotros. Mencionarles sobre nuestro portal de Empleos Perú. En este portal podemos encontrar la búsqueda de empleo, el certificado único laboral y el Capacítate. Es acá donde encontramos el paquete que les estoy comentando y otros cursos más. Tenemos ahorita 68 gratuitos y se tiene que crear una nueva cuenta porque es la cuenta en convenio con la misma institución que está brindando los cursos. Finalmente, comentarles sobre nuestra carta de servicio en la cual nosotros ofrecemos estos compromisos de calidad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su atención, también por su participación. Finalmente, comentarles que la lista está en el chat para que puedan registrar su asistencia y una breve encuesta para que puedan calificar el taller al día de hoy. Muchísimas gracias, estimada Carla. Muchas gracias, Catherine, por tu constante apoyo a la unidad. De esta manera damos por culminado el sexto taller. Asimismo, les comunicamos que este lunes 3 de abril es nuestro séptimo taller de empleabilidad denominado Comunicación Efectiva para mi búsqueda de empleo. Esperamos contar con la asistencia de cada uno de ustedes. Asimismo, les solicitamos gentilmente encender sus cámaras para proceder con la toma de la fotografía oficial del evento. Muchas gracias, Ana, Royce, Moisés, Angie, Luis, Renzo. Voy a proceder con la fotografía. Un minuto, por favor. Muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Catherine, también. Hasta luego.